Pues entonces queremos comenzar esta primera reunión del año, este primer culto del 2021, trayendo no solamente un mensaje para hacernos despertar, sino para hacernos cuestionar a nosotros mismos. No es un mensaje condenativo, sino que es un mensaje para hacernos espabilar, para hacernos despertar, ¿sí? Dios, de alguna manera, a través de Jesús no era condenativo, pero sí que incomodaba a la gente cuando hablaba. Jesús era una persona, era un hombre caballeroso, pero a la misma vez cuando le hablaba a los fariseos le decía fariseos hipócritas, y no era a modo de condenación, sino a modo de hacerlos despertar. Cuando le hablaba a los que tenían poca fe, decía generación sin fe, o le hablaba a los cabezones de sus discípulos y los movía. No los miraba con el ojo condenativo como nosotros hemos de alguna manera nos hemos movido. Amén. Verdaderamente sin querer, nuestros enseñadores nos enseñaron a ser legalistas. La religión nos enseñó a ser religiosos y legalistas y a veces muy condenativos. Amén. Y salir de ese lugar a veces es complicado. ¿Sabes por qué? Porque tenés un chip que te introducieron sin querer, te enseñaron a ser legalista y aprendiste muy bien. Amén. Hemos aprendido de alguna manera muy bien. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí me pasó. Amén. Entonces, yo soy una persona que siempre está preguntándose a sí misma, y las preguntas que de alguna manera que han venido a mí, yo se las hago a vosotros. ¿Sí? ¿Soy hijo de Dios? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Soy hijo de Dios? ¿En verdad soy hijo de Dios? Amén. Porque muchas veces he visto que las huellas que yo creía seguir en algún momento del camino se desviaban, y unas huellas iban para un lado y la huella de Cristo iba para el otro. Y yo no sabía qué huella seguir, o de alguna manera mis pies se torcían a seguir huellas diferentes y no eran las de Cristo. Amén. Entonces, por eso de alguna manera te quiero llevar a que podamos reflexionar si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque cuando somos hijos de Dios, eso se nota en el ambiente. Y no es porque tengas cara de angelito bueno, porque he visto muchos con cara de angelito que luego salen siendo diablitos. Amén. He visto gente que a la cara, wow, no te dicen lo que son. La cara, tú dices, wow, le dan todo, porque tienen cara de buenos. Pero en su corazón, en su interior, no es así. Amén. Muchas veces me he preguntado, ¿soy verdaderamente hijo de Dios? Porque a veces veo que tengo tantas limitaciones y tengo tantas cosas que no me gustan de mí. Veo que hay muchas veces que se levantan cosas que ya tendrían que estar cortadas en mí. Amén. Ahora, Dios menciona que el ser hijo trae una marca. Entonces, si yo soy hijo de Dios, tengo que llevar la marca del Señor conmigo. ¿Sí? ¿Y cuál es la marca? No es la marca de la frente, nada. No es el vestirme diferente y llevar la Biblia debajo del brazo, sino que la marca está en mi corazón. La marca tiene que estar en el corazón. Ahora esa marca tiene que ser visible. Amén. La marca de ser hijo de Dios tiene que ser visible. Si no es visible es porque verdaderamente Dios no pudo introducirse en mí. Amén. ¿Y cuál es la marca, pastor? Sí, porque ahora están hablando de tantas marcas, el 666, están hablando del código de barras y de tantas cosas. No, esas marcas no. La marca no va a ser física. El envase no cambia. Lo que cambia es el contenido. La marca es que verdaderamente tú cambiaste. La marca es que nueva criatura eres. Aunque el envase sigue siendo el mismo, el contenido es diferente. La vasija era de agua, pero se convirtió en vino. Amén. Antes no tenía sabor, eras insípido, pero ahora te convertiste en alguien con sazón, con sabor, con luz que resplandece. Amén. Si no hay una marca de diferencia, es decir, antes el envase es el mismo, pero el contenido es diferente, la gente no reacciona ante ti y tú sigues siendo el mismo para la gente.
es porque no cambiaste, es porque todavía tenemos que trabajar para ser hijos de Dios. Amén. Hay muchos que le dicen a Dios, Dios, yo soy tu hijo, y le reclaman al cielo. He visto orar a mucha gente de una manera, sí, que si mi hijo me habla de esa forma para pedirme o para exigirme algo, ¿sabes lo que le digo? Ahí te quedas. Yo no le hago caso a niños caprichosos. Soy yo tu padre, yo te direcciono y doy y hago conforme a tu actitud y conforme así lo ganas o no. Amén. Pero de alguna manera nosotros nos hemos comportado como niños caprichosos, con pataletas, de alguna manera no tan como los niños chicos, lo único que falta. Amén. Pero sí hemos intentado clamar al cielo cuando nosotros no estábamos siendo verdaderamente hijos de Dios. Amén. Amén. Hemos intentado jalar del cielo bendiciones, siendo de que Dios, para que me bendiga, yo primeramente he tenido que caminar conforme a sus pasos. Amén. Entonces, la marca de Dios en mi vida es que yo era de una manera. Era un hombre viejo, un hombre pecador, un hombre caído. Aunque el pecado sigue morando en mí, yo decido ser cada día un hombre mejor. Yo decido cada día dar la luz de Dios y vencer el pecado en mí. Amén. Porque el pecado lo vamos a ir arrastrando hasta que Cristo venga, o hasta que Dios nos lleve. Amén. Amén. Pero decido marcar la diferencia. Decido por el bien. No me acomodo en el mal. Amén. Amén. Entonces la marca que identifica que yo soy hijo de Dios es que hubo un cambio en mí. Que algo amaneció en mí. Que verdaderamente antes actuaba de una forma impulsiva. No solamente te estoy hablando de pecados, sino que antes era de una manera y ahora soy totalmente diferente. Ese es Cristo en mí. Porque actúo como Él, no como yo era. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, dice en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 10. La palabra dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Decí conmigo, el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según lo que estás haciendo, viene la recompensa. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas en la ciudad, y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Entonces Dios está mencionando de que en los posteriores tiempos, aunque quieras cambiar, no vas a poder cambiar. Es decir, que va a venir un tiempo donde la gente va a tener una careta, donde va a expresar que es hijo de Dios, pero su interior no cambió. Entonces tenemos que darle un cambio a nuestra vida. Tenemos que remover nuestra vida para traer un verdadero cambio. Amén. Porque mientras más se acerquen los días del fin, la humanidad menos podrá cambiar. Mientras más se acerquen los días del fin, la humanidad se va a convertir en salvaje. Y lo veremos. Y lo estamos viendo. Jamás me imaginé que una mujer podría matar a puñaladas a su recién parido bebé. Jamás me imaginé. Me he imaginado de todo de los hombres, porque los hombres somos muy diferentes, porque no los llevamos dentro de nosotros. Pero el salvajismo ya está. Ya se está palpando un cambio en medio de nosotros. Ya vemos como los humanos nos vemos como potenciales amenazas, ¿sí? Y ya nos vemos con desconfianza, nos miramos a ver si aquel va a ser el que me contagie de algo que me mate. Ya nos vemos como potenciales amenazas
Y eso es lo que quiere el diablo, porque divididos no podemos prevalecer. Unidos, uno, unánimes, dijo Jesús, como yo y el Padre. Porque si Dios permite que el bicho nos lleve, Dios fue el que permitió. Pero aquí hay un ejército de guerreros que van a pelear con las armas de la luz, la oración, la búsqueda y la unanimidad para ser el pegamento que sostiene el mundo a través de Cristo. Porque si nosotros no somos luz ni somos sal, el mundo se pudre y se vuelve tinieblas. ¿En dónde dejamos la cabeza? ¿En dónde dejamos nuestros pensamientos para perder la cordura? ¿Cuándo dejamos de comprender la biología humana para temer tanto? ¿Sabes por qué dejamos de temer? Porque cuando no hemos perdido tanto tiempo en ser convertidos en hijos de Dios, nuestra sabiduría empezó a escasear. Nuestra mentalidad disminuyó al rango humano. La sabiduría de este siglo, dice la palabra, que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Por más sabio que sea el hombre, solamente sirve para hacer mal. Pero el Hijo de Dios, que es sabio, transforma todo conocimiento en bendición y en benevolencia. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios menciona que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, veremos cómo aquellos no pueden cambiar. Entonces decide hoy traer un cambio a tu vida. Decide hoy verdaderamente representar lo que eres. ¿Verdaderamente eres lo que dices que eres? ¿Verdaderamente el que te ve eres tal cual te ven? ¿Amén? ¿Eres tal cual te ven o no? Porque esa es la marca. Cristo Jesús, tal cual lo mirabas, era tal cual en su secreto. Tal cual era en público, era en su secreto. Lo único que cambiaba en su secreto, que era débil delante del Padre. Delante de la humanidad, delante de la gente, era alguien duro, alguien fuerte, alguien firme, alguien que sabía dónde iba. Pero cuando estaba con papá era tierno, lloraba, se ablandaba. Es la única diferencia que tenía Jesús. El ser hijo hace que nosotros podamos ser fuertes ante lo que venga, sea lo que sea. Sea lo que sea que se levante en medio de este mundo, nos hace estar firmes. Y no significa que no nos duela lo que pase en el mundo, significa que sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es la diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre saber quién eres como hijo y no serlo? En que tú no sabes si verdaderamente Dios existe o no existe, en que tú no sabes si verdaderamente hay vida eterna después de esta vida. Entonces la humanidad se pierde porque cree que su vida es finita. La humanidad dejó de comprender de que mi vida en este envase se termina, pero ahí viene vida nueva. Amén. Pastor, eso no está comprobado. Está comprobado científicamente. Está comprobado, aunque quieras negarlo a Dios, no hay científico que pueda negar a Dios. Un científico que tenga sus pantalones bien puestos no puede negar la existencia de Dios. Porque la misma creación habla de Dios. Habla de un ser superior que alineó todo de tal manera, ¿sí?, que no habría nadie con la exactitud con la que hizo todas las cosas, con el equilibrio que hizo todas las cosas. Ahora, es tiempo de comprender que si no cambiamos hoy, mañana nos cuesta más. Que si hoy no decidimos verdaderamente ser hechos hijos de Dios, mañana se nos va a poner más difícil la cosa, porque mañana posiblemente no sintamos la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra que todo lo que aconteció en Jesús vamos a tener que padecerlo nosotros de alguna manera. ¿Sí? Y dice que en el momento en que Cristo estaba yendo a la cruz, la presencia del Padre se fue. No sintió, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
dijo Jesús. Entonces llega un momento a la vida del cristiano donde tiene que sentir esa misma sensación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Cristo Jesús sabía que aunque el Padre en alguna manera había dado la espalda para no ver el sufrimiento de su Hijo, o tal vez había perdido la sensación de que papá estaba con él, porque las marcas de Cristo también las lleva Dios. Los clavos en sus manos, el costado perforado. Porque díganme, madres, yo padre, que si a tu hijo le pasa algo duro, tú sientes el mismo dolor. Te desgarras como si te hubiese pasado a ti. Entonces, Dios sintió el mismo dolor porque estaba con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el Hijo, pero también es el Padre, es el reflejo de Dios. Amén. Apocalipsis sigue diciendo, y bienaventurados, en el verso 14 me quedé, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Amén. Juan capítulo 1, verso 9. Decid conmigo, la religión no sirve. La religión no sirve. Tiene que haber una relación con Dios en mi vida. Si no, nos levantamos con caretas, con máscaras que hacen que el humano no pueda cambiar. Porque no hay ninguna religión que pueda cambiar al hombre. La única razón y la única persona o el único ser que te puede cambiar es Cristo Jesús cuando tú le permites entrar a tu vida. Amén. La religión te va a volver alguien cuadrado, ¿sí? La religión te va a volver alguien que a veces deja de pensar con claridad. Pero mi relación con Dios me va a volver una persona abierta, una persona que aprende, sí, de los errores, una persona que da oportunidades a los que erran, sí, una persona que verdaderamente es misericordiosa, es benevolente, es benigna, amén. Y no le impone a la fuerza el convertirse a Cristo, sino que mi luz hace que muchos me sigan. Amén. Entonces nuestra luz tiene que resplandecer para que nos sigan. Amén. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay pastor, no hay hermano, no hay amigo que te pueda llevar a los pies de Cristo, sino que tú mismo, a través de tu conexión de Dios, con Dios, eres quien cambias. Yo no te puedo imponer, porque cuando te impongo te traigo una religión. No hay hombre que te cambie, no hay hombre que te lleve al cielo. El único ser y el único hombre que hubo en la tierra fue Cristo Jesús. Es la única puerta que te hace acceder al Padre, al cielo. Amén. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque no hay oración mágica de un pastor que te pueda cambiar. Quien decide cambiar soy yo, porque estoy incómodo con mi propia vida. Quien decide manifestar y tomar los caminos correctos soy yo,
porque anhelo cada día parecerme más a Cristo Jesús. Y no significa que eso vaya a ser fácil. Y no significa que eso va a ser de camino de color de rosas. Porque mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huéspedes de maldad en las regiones celestes. Cada vez que yo decido cambiar, una huésped de maldad se levanta a hacerme retroceder. Cada vez que yo decido cambiar, alguien se levanta a través de algo que lo maneja para hacerlo retroceder. Amén. Pero yo decido poner mi mirada en Cristo Jesús para ser hecho semejante a Él, parecido a Él. Amén. ¿De verdad somos hijos? Porque eso me pregunto cada día. Porque si de verdad soy hijo, las obras que Dios hizo a través de Cristo Jesús en la tierra, yo haré también. Si soy hijo, la marca de que yo he cambiado estará en mí. Y muchos querrán conocer al Padre porque algo diferente ven en mí. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, verso 14. No es tiempo de dormir. No es tiempo de quedarse acomodado con lo que has conocido de Dios. Porque lo poco que has conocido de Dios y el poco manejo que tengas en la palabra no te va a bastar para poder enfrentar tiempos malos. Amén. El poco tiempo que puedas tener, dedícale a Él. Empecemos a orar con ganas. Amén. Volvamos al primer amor. Recuerda lo que Dios dice a las iglesias. Vuelve a tu primer amor. Porque si no también te desecharé a ti, por cuanto no has hecho las primeras obras, por cuanto dejaste tu primer amor. Amén. Amén. Pastor, pero miren las iglesias, miren el liderazgo, miren lo que pasa en el mundo. Eso no te vale como excusa. Porque ¿qué estás haciendo tú para volver al primer amor? Amén. Porque si yo te infundía amor a Dios a través de lo que yo hacía, ese amor es prestado, esa fe es prestada. Amén. Y la fe prestada en algún momento se acaba. Porque Dios te tiene que poner a ti mismo a que lideres tu vida. Amén. Jacob en algún momento tuvo que ir delante de Dios, dice la palabra, y Dios le acompañaba por detrás. Me estoy saliendo un poquito de lo que traje, pero verdaderamente Jacob caminaba delante de Dios, dice la palabra. Pero para que en algún momento Dios iba delante de Jacob hasta que llegó, hasta que comprendió que él tenía que cambiar, hasta que cambió, y cuando decidió cambiar era Jacob el que iba delante y Dios iba respaldando lo que Jacob hacía. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando me he vaciado del Espíritu de Dios, mi sabiduría empieza a menguar. Mi sabiduría empieza a menguar. Amén. Hablábamos con gente que estamos indagando en muchas cosas, ¿sí? Y hablaba con gente que estábamos escuchando información de todos los estilos, información que a través de lo que está pasando con las vacunas, a través de lo que está pasando en Estados Unidos, a través de lo que cómo se está sirviendo el mundo, y hemos visto un claro detonante en todo ello. Muchos están despiertos, pero muchos tienen miedo a hablar lo que creen, lo que piensan, ¿sí? Porque las masas hablan algo, ¿sí? Y dicen algo y en la tele dicen otra cosa, ¿sí?
Y de alguna manera se perdió la razón, hemos perdido la capacidad de ser reflexivos. ¿Sí? He visto gente que en su propia casa, estando solo, utiliza tapaboca. Le tiene miedo al aire que respira. Dejamos la cordura, la coherencia. Amén. No me podría asomar a un balcón porque me mata el bicho. Amén. La coherencia se ha perdido por temor, por exceso de mala información. Entonces, hemos visto que cómo la coherencia se ha perdido. ¿Por causa de qué? Por causa del temor que está siendo infundido a través de los medios convencionales. Amén. Ahora, y no vayas a hablar en contra porque te censuran, porque de alguna manera viene una marca a tu vida. Amén. Pero nosotros sí tenemos que hablar diferente. Tenemos que hablar verdad. Tenemos que hablar sabiduría. Tenemos que hacerle tener otra vez, hacer tener esperanza a la humanidad de nuestro Dios. Amén. No en una vacuna que no sabe ni lo que te pone. Amén. Y yo desde que conozco el mundo y desde que conozco los que patrocinan las vacunas, que dice que sobramos gente, menos me da confianza. La confianza la tengo puesta en Cristo Jesús. Y aunque esto suene feo, y aunque sea estas palabras muchas veces se miden, y no saben cuánto me cuesta subir los videos a YouTube, porque cuando toco un mensaje o una palabra, tengo que volver a recargar y volver a cargar el video para que no sea vetado. Porque ahora la libertad de pensamiento ya parece que no existe. Si piensas diferente y si eres disidente, vas a tener problemas. Ahora el cristiano piensa diferente y tiene que ser disidente con este mundo. ¿Y sabes por qué el mundo está como está? Porque el cristiano dejó de mostrar esa diferencia. Se amalgamó con el mundo y aprobamos. ¿Sabes qué? Cuando te dan algo o cuando ponen una ley y tú no la estorbas, tú la apruebas. Puedes estar en contra, pero si tú no haces nada, tú la apruebas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tu indiferencia dice que el que calla otorga. ¿Amén? Nuestro silencio otorgó al mundo muerte. Nuestro silencio otorgó al mundo muerte, de alguna manera, porque somos luz para muchos que no conocen a Dios. Ahora el problema es que la iglesia no ha conocido a Dios. La iglesia ha conocido solamente una religión. La iglesia no se ha convertido en hijos, porque Romanos dice que aún la creación gime para que los hijos de Dios se levanten. Amén. Sean manifestados. Amén. Entonces debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder traer luz, para poder ser sabios a un mundo que está atemorizado, a un mundo que se pierde, a un mundo enfermo. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 2, Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Esto dice el Señor. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme. Pero en el versículo 1 no lo apunté aquí, pero dice de que Obed fue lleno del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios empezó a morar, dice que él salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley.
Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. En los tiempos que la gente dejó de buscar a Dios, calamidad vino sobre la tierra. Pueblos o gente se destruía entre ellos. Dice, y una ciudad a otra ciudad. Amén. Casualidad, ¿qué estamos viviendo hoy? Este es el siglo donde la gente más ha apostatado en contra de Dios. No ha habido en estos últimos 30 años, el mundo decidió apartarse del todo de Dios. Amén. Esta es la época donde más apostasía ha habido. Aún lo podemos ver en la Iglesia Católica. Decidió dejar de ser vicario de Cristo, resplandeciendo lo que verdaderamente son. Amén. Ahora que no nos pase a nosotros, porque nosotros podemos perder la esencia de lo que somos. Amén. Así que en el tiempo donde el mundo decidió apartarse de Dios, es el tiempo donde más calamidades vienen, donde por causa de que las tinieblas cubren la tierra y que no hay luz resplandeciendo, la tierra se pudre. Somos luz, somos sal, la luz que hace ilumina, la sal que hace conserva. La sal en su origen no estaba para sazonar la carne o los alimentos. En su origen era para conservarlos. Amén. Ahora, en medio de las calamidades, el que de verdad anhela a Dios va a ser un puente para las generaciones que vienen por detrás. En medio de las calamidades, el pueblo de Dios se tiene que levantar. El que cree en Dios, el que verdaderamente es hijo de Dios, se va a levantar. El que solamente fue un seguidor o un oidor olvidadizo, no lo va a poder hacer. Amén. Porque su yo es más fuerte que la voluntad de Dios. Su autocomplacencia es más fuerte que hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios conlleva sacrificio. Es salir de la comodidad. El que quiera ser cristiano y ser cómodo y estar cómodo, el cristianismo no funciona. Amén. Entonces, en medio de las calamidades, vamos a aprender a adorarle de verdad, en espíritu y en verdad a Dios. Porque a veces tienen que venir calamidades para hacer despertar a la humanidad. ¿No te ha pasado que mientras todo va bien, nadie se da cuenta de lo malo? Nadie percibe la maldad, nadie percibe lo que está pasando a su alrededor, pero cuando las cosas van mal, los que de verdad tienen un corazón conforme al Señor se levantan, se despiertan y empiezan a alabar y a adorar a Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Amén. Dice de la siguiente manera. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ir a una iglesia no te hace hijo de Dios. Abrir una Biblia no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es que cada día quieres ser parecido a Él. Que cuando vas a la iglesia es porque verdaderamente entiendes de que estas cuatro paredes es el vínculo entre nosotros para adorarle, para gestar en medio de este lugar una atmósfera que atrae al Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo que me hace ser hijo de Dios, como te dije, son las marcas. La marca de que cambié, la marca de que le sigo donde Él está, donde Él va. Amén. No me he vuelto religioso. Jesús era la persona más antirreligión. Porque si vemos cómo Él caminó en la tierra cuando estuvo, Él no se sentaba en medio de las sinagogas para ser uno más de los fariseos. Cuando Él hablaba en medio de las sinagogas, lo echaban, lo corrían, lo querían sacar a pedradas. Amén. Por eso la palabra dice de que muchos son llamados, pocos son escogidos. Lo que cuesta vale. Y en este tiempo, ¿cuánto más vamos a tener que demostrar que nos interesa Dios? Buscándole. ¿Sabes cuánto cuesta abrir los cielos en esta nación? ¿Cuánto cuesta orar? De verdad, abriendo los cielos, que algo pase en el ambiente. Pero vamos a tener que estar dispuestos a pasar horas, o el tiempo que haga falta para poder hacer que la presencia de Dios no solamente me afecte a mí, sino que afecte a mi alrededor. Amén. Que el mundo pueda ver que hay algo diferente en mí, para que yo demuestre de que no solamente soy hijo, sino que soy una puerta para todo aquel que no conoce del Padre. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, y termino con esto. Hechos capítulo 3, verso 19 después. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Si tú estás en Cristo y sigues con cosas viejas, significa de que todavía no has sido hecho hijo de Dios. Una cosa es que Dios nos haya dado la potestad de ser hechos. La potestad es la posibilidad, es la legalidad para ser convertidos. ¿Y quién se convierte en hijo de Dios? No, yo me convierto en hijo de Dios cuando el pastor ora por mí. No, tú te conviertes en hijo de Dios cuando tú decides mudar tu ser y ser cada día más parecido a Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 3, verso 19. ...19 al 21... Hechos capítulo 3, versículo 19... dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Arrepentíos y convertidos, porque cuando nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos al Señor, seremos el puente que canalice que Dios, que Cristo Jesús vuelva a la tierra. Amén. Ahora, soy hijo de Dios. Este es el mensaje no para hacerte sentir mal, no para traer condenación, pero verdaderamente yo creo que no hemos sido verdaderos hijos de Dios, porque no hemos resplandecido como luminares en este mundo, sino que nos hemos atenuado conforme al mundo. Amén.
Nos hemos atenuado. Hemos mirado nuestra propia comodidad. Yo creía que era hijo de Dios. Yo creía que era cristiano, pero me di cuenta en el proceso de mi vida como cristiano que mis pasos siempre tienden a desviarse. Amén. Me di cuenta que en medio de todo el mover religioso fui un religioso más, un legalista más. Y Dios me permitió un poco de locura para que a través de su locura pudiera comprender la verdadera razón de la vida. Dios me permitió un poco de religión, un poco de legalismo, para entender que la religión sin relación no tiene sentido. Dios me permitió un poco de legalismo para entender que cuando yo caí en pecado, ese propio legalismo y esa propia ley que opera a través de la muerte, que es por el pecado, me hizo entender que la gracia de Dios vale más que cualquier religión y que cualquier relación incorrecta con Dios. Amén. Dios me permitió vivir en diferentes situaciones en mi vida. Amén. Para comprender la gracia. Porque sin su gracia no tiene sentido. Sin su gracia volvemos a caer en la ley. Y la ley solamente la llevan los fariseos y religiosos. Amén. Que dan bibliazo a todo el mundo, pero nadie cambia, ni siquiera el que porta la ley. Amén. Por eso Dios decía, fariseos, hipócritas, vosotros le decís al pueblo la carga que debe llevar y vosotros no empujáis la carga ni siquiera con un dedo. Amén. Eso es lo que hace la religión. Pero por eso Dios nos ha permitido vivir, como te decía, yo todo lo que te estoy expresando es lo que yo viví en mi vida de cristiano. Dios me permitió un poco de enfermedad, y lo pongo entre comillas, de la enfermedad que es la religión y el legalismo, para comprender la razón y la diferencia entre las dos, para enseñarme a ser alguien no condenativo, sino que alguien que da infinitas oportunidades. Y dar infinitas oportunidades no es ser tonto. Dar infinitas oportunidades a la gente es tener el corazón de Dios, porque Él me dio infinitas oportunidades a mí. Y si no hubiese tenido esa paciencia conmigo, yo hoy no estaría aquí. Y si la gracia de Dios no hubiese resplandecido en mí, yo no podría estar aquí. Estaría muerto en mis pecados y en mis delitos. Amén. Yo no soy nada, no soy diferente a vosotros, no soy mejor que nadie. Pero he experimentado en mi propia vida lo que es la gracia de Dios, lo que es el poder abrir mi corazón a Dios, lo que es poder dejar de ser religioso para entender que sin Él no soy nada, sin una relación con Dios, la iglesia no sirve de nada. Sin una relación con el Espíritu Santo, la iglesia se atenúa, se apaga, se vuelve amargada. Y la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, tiene dos facetas. La faceta que todo quieren baile, juega en sentido de adoración, cántico, y cuando hay palabra todo el mundo se duerme. Y la otra faceta, en la que le cuesta levantar mano y adorar a todos los que están en medio de la iglesia, ¿sí? Y la tercera, aquellos que anhelan en su presencia, sea cántico, sean en la palabra. Entonces la iglesia está manifestando de que la iglesia mismamente está dormida, de que los hijos de Dios no han resplandecido, porque yo dentro de las congregaciones y en las congregaciones que he visitado, he visto este mismo espíritu, gente que dice querer a Dios, pero se duerme cuando Dios habla a través de su palabra. Gente que dice ser hijos de Dios, pero no tiemblan a su palabra. No ha habido un cambio y la tierra sigue igual por causa de que nosotros no hemos cambiado. Amén. Dios me permitió un poco de locura para entender que la fe en Él para el mundo es locura, pero a mí me trajo vida. Y a mí me hizo encontrar mi vida, su cruz, su sacrificio.
su pérdida hizo que yo encontrara mi vida. Amén. Así que es tiempo de volvernos hombres y mujeres misericordiosos, esforzados y valientes. Es tiempo de ponerse la armadura de Dios y empezar a pelear por los hijos de Dios que están dispersos. Es tiempo de pelear por aquellos, pastor, pero si yo ni siquiera he logrado vencerme a mí mismo, pues estás perdiendo el tiempo. Porque si no has vencido tu propio ser interior que te quiere hacer desviar de Dios, más complicado lo vas a tener si sigues perdiendo el tiempo. Porque habrá un momento en la tierra donde Dios lo va a hacer allá. Buscad a Dios mientras Él pueda ser allá. Así que familia, este es el mensaje. Eres hijo, ilumina. Eres hijo, trae sabor, trae sazón a la tierra. Sé sal. Eres hijo, pues demuestra que eres nueva criatura. Amén. Por eso desde aquí yo quiero mandarte todas las fuerzas. Yo quiero enviar a aquellos que puedan ver esta palabra. Yo quiero enviar un mensaje de levántate, despierta, te iluminará Cristo Jesús. No importa lo que estés pasando, no importa las malas decisiones que hasta el día de ayer hayas tomado, lo importante es que hoy decidas no seguir de la misma manera. Lo importante es que hoy decidas ser transformado. No vale una religión, la religión no cambia. Ninguna religión ha cambiado al hombre. Tenemos miles en el mundo. Solamente Cristo Jesús que está golpeando la puerta. Solamente Cristo Jesús que está a las puertas esperando que tú le abras. Así que en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, di conmigo: Jesús, te acepto en mi vida. Abro mi vida para que tú entres. Y aunque creía que te había abierto las puertas de mi vida, hoy te digo, papá, hoy me doy cuenta, Padre, que verdaderamente entreabrí, pero la cadena estaba trabando y no pudiste entrar. Abrí la puerta, pero no la desatranqué del todo. Pero hoy la desatranco, hoy la abro de verdad para que tú entres a mi vida. Para que transformes no solamente mi interior, sino para que yo sea luz a muchos que se pierden, a muchos que han perdido la fe, a muchos que han perdido la esperanza, a muchos que han perdido la razón de vivir. Porque no hay fama, no hay dinero, no hay deleites en esta vida que puedan dar sentido a la vida del hombre, sino solo tú, Cristo Jesús.